unidad didáctica, regularización de la población migrante, una apuesta por la integración. ¿Cuáles son las características generales y particulares del ETPB? El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, ETPB, busca generar el registro de información de la población migrante venezolana y posteriormente otorgar un beneficio temporal de regularización. El estatuto es un mecanismo que el gobierno colombiano, a través del Decreto 216 de 2021, quiere implementar para superar los retos que trae la migración en el país. Este es un mecanismo complementario al régimen de protección internacional de refugiados, y permite llenar vacíos para tener una mejor capacidad de respuesta institucional, social y económica. El estatuto es una medida histórica en materia de migración en el país. Es una estrategia del gobierno para crear un marco de soluciones que se adapte más a la realidad de las dinámicas migratorias y a la protección de los derechos humanos de la población migrante. El ETPB sienta las bases para la implementación de un plan que ofrezca resguardo a las personas que abandonen su país de origen a causa de crisis, lo que da fin a la irregularidad, así como permite el tránsito de los migrantes venezolanos que se encuentran en el país de un régimen de protección temporal a un régimen migratorio ordinario. En otras palabras, se aboga por facilitar la integración de los migrantes venezolanos, en condición de regularidad o irregularidad, por medio de la apertura de un canal legal para que, en un lapso de 10 años, puedan adquirir una visa de residencia. Migración Colombia, 2021. Beneficios: la creación de registro único de migrantes venezolanos, a través del cual se obtendrá información para su identificación y caracterización. Protección de la población migrante que se encuentra actualmente en condiciones de irregularidad. El otorgamiento de la condición migratoria regular y a su vez la autorización para desempeñar cualquier actividad u ocupación legal en el país, incluidas aquellas que se desarrollen en virtud de una vinculación o de contrato laboral. El acceso del migrante a la oferta institucional pública y privada, y su incorporación como miembro activo de la sociedad en condiciones de desigualdad. La posibilidad para el migrante de generar por sí mismo las condiciones requeridas para una vida digna, la posibilidad de hacer la transición al régimen visas. La implementación del ETPB se dividirá en dos fases: registro único de migrantes venezolanos y expedición del permiso por protección temporal, transcurridos 90 días posteriores a la publicación del decreto por medio del cual se adopta el Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos. Se implementará en dos fases. Fase 1, registro único de migrantes venezolanos que hace parte del proyecto de identificación y registro de ciudadanos venezolanos, RIC. Fase 2, expedición del permiso por protección temporal, registro único de migrantes venezolanos, RUMV, preregistro virtual, caracterización, registro biométrico presencial, enrolamiento, PPT, permiso por protección temporal, digital o impreso. ¿Por qué es necesario establecer el ETPB? Alrededor de 5 millones de venezolanos se han visto en la obligación de abandonar su país de origen desde la agudización de la crisis en el vecino país. El 34% de los migrantes venezolanos están radicados en Colombia, la mayoría de estos de manera irregular. Esto convirtió a Colombia, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en el segundo país que ha recibido más refugiados en el mundo. Solo se encuentra en números de migrantes por debajo de Turquía, ACNUR, 2020. Incluso, en este dato en particular, hay que hacer la salvedad del que el fenómeno migratorio sirio y el venezolano difieren en términos de su temporalidad, puesto que la rapidez con la que ingresaron los flujos de migración mixtos de venezolanos a Colombia es mucho mayor. En el caso sirio, la migración hacia Turquía corresponde a un stock acumulado por más de 6 años, mientras que en Colombia ocurrió en poco más de 2 años, COMPES 3950, 2018. Igualmente, la cifra de 1.8 millones de venezolanos en Colombia se puede quedar corta al no contemplar las particularidades del comportamiento del flujo migratorio venezolano. Aparte de aquellos migrantes con vocación de permanencia, Colombia también recibió población retornada que había migrado a Venezuela en el pasado y que está devolviéndose al país, alrededor de 500.000. Así como también hay migrantes dirigiéndose a otros países de la región, alrededor de 500.000 al año, que transitan el territorio colombiano demandando servicios, como también hay millones de venezolanos con tarjeta de movilidad fronteriza, 5.4 millones, que viven en el país vecino y que cruzan a Colombia para efectuar actividades relacionadas con trabajo, salud, educación, entre otras. Eso da la suma de un índice de presión de aproximadamente 8 millones de personas que requieren de atención. El gobierno colombiano, por ejemplo, por medio de la Ley 1997 de 2019, adoptó una medida administrativa de carácter temporal y excepcional, la cual le ha dado la nacionalidad a miles de niños nacidos en Colombia, hijos de padres venezolanos.
Aunque los números representan un reto en sí mismo, lo verdaderamente desafiante de la situación migratoria y la condición de irregularidad en la que se encuentran la mayoría de los migrantes venezolanos con vocación de permanencia en Colombia. Más de 1 millón de migrantes venezolanos en Colombia están en el país en condición de irregularidad, lo que no solo obstaculiza su acceso a servicios básicos como salud, sino también dificulta la generación de políticas públicas adecuadas que estén orientadas a fomentar la integración y la asimilación de los migrantes. El ETPV haría que los migrantes venezolanos tengan mejores condiciones de vida digna al poder acceder a salud, educación, servicios financieros y empleos formales. Migración Colombia, 2021. La llegada masiva de venezolanos a Colombia en condición de irregularidad implica la continuidad de las condiciones de vulnerabilidad de los migrantes e impide el acceso a los servicios básicos para ellos, además de generar diversas condiciones negativas y problemas que afectan a las comunidades receptoras. Según Migración Colombia, la entrada en masa de migrantes en condición irregular puede fomentar de manera indeseada un desplazamiento de la oferta del trabajo, lo que podría implicar muchas veces una reducción en salarios y la posible disminución en el empleo de trabajadores nativos. Si se examinan los costos de la condición irregular de los venezolanos en el territorio colombiano, termina por significarle mayores costos, en términos, por ejemplo, de acceso a la salud en casos urgentes y aumento de dinámicas delictivas como la trata humana, la explotación laboral, la explotación sexual y la violencia de género en adultas y niños, niñas, adolescentes. Ejemplo en salud, los partos están entre las urgencias más frecuentes y esto representa un costo de más o menos 1.600.000 y 1.900.000 pesos colombianos por parto, mientras que la afiliación de una persona al sistema subsidiado de salud cuesta alrededor de 1 millón de pesos colombianos. En otras palabras, cuesta más dinero ayudar a un migrante en condición irregular que a uno en condición regular y está menos protegido de abusos y delitos. Además, según Alejandra Botero, la consejera presidencial para la gestión y el cumplimiento, Colombia recibe 10 veces menos dinero en comparación con el resto de éxodos en el mundo por cada migrante. Botero, 2021. Asimismo, a pesar de que no hay pruebas fehacientes que lo comprueben, antes por el contrario según el estudio de la FIP, la migración venezolana es percibida por algunos colombianos como un factor que afecta la seguridad ciudadana, incrementándose imaginarios de xenofobia y discriminación. Por lo tanto, perpetuar la condición irregular continuará generando incremento de desconfianza a las comunidades de acogida, lo que dificulta la integración y la asimilación de los migrantes a la sociedad receptora en condiciones dignas. La regularización que promueve el ETPV facilita la identificación de los migrantes para todo lo que se requiera. Esto puede ayudar a construir confianza y mejorar la convivencia con las comunidades de acogida, y muestra que las instituciones escuchan las preocupaciones de las comunidades receptoras. El ETPV también es una apuesta por la integración como mecanismo institucional para minorar la xenofobia y la discriminación. La xenofobia, es una problemática que ha afectado duramente a la población migrante. Según el Observatorio de Percepción y Migración del Banco Interamericano de Desarrollo, las conversaciones xenofóbicas en redes sociales relacionadas con el COVID-19 han aumentado en 70%. Muñoz, 2021, por ejemplo. Muchos colombianos expresaron su deseo de no vivir cerca de un venezolano en el marco de la pandemia. La continuidad en condición de irregularidad de los migrantes venezolanos significa que hay un potencial económico desperdiciado al no contar con aportes de estos a la economía con elementos como remesas, contribuciones tributarias, parafiscales, etc. El ETPV permitirá a los venezolanos conseguir empleos formales con remuneraciones justas y en igualdad de condiciones, con aportes hacia el pago de impuestos y seguridad social. A la par, Colombia se puede ver beneficiada al tener un talento humano joven que puede reforzar algunos sectores productivos en el país que lo necesitan, al brindarle la oportunidad a los migrantes venezolanos de crear sus propias empresas y formalizar sus emprendimientos. Estos mismos pueden generar nuevos empleos y oportunidades. En su conjunto, la inmersión de los migrantes venezolanos a la economía, lo que pretende el ETPV, tendrá un aumento importante en el pago de impuestos y consumo de productos y servicios, que son fundamentales para la recuperación económica del país después de la pandemia. Colombia sin fronteras, 2021. Es más, las proyecciones una vez finalizados los 10 años del estatuto indican que el PIB colombiano crecería en 6.1%, e incluso en 22% después de 50 años. Botero, 2021. El ETPV es necesario entonces porque crea un puente entre la irregularidad y la regularidad, apuntando a erradicar la irregularidad en Colombia al brindarles un marco normativo de protección a los migrantes venezolanos en el país, y así poder mejorar sus condiciones hacia una vida digna y también ser beneficiarios como Estado del fenómeno migratorio.
¿Cuál es la vigencia del ETPB? El ETPB tendrá una vigencia de 10 años. El ETPB entrará en rigor el 29 de mayo de 2021. ¿A quién va dirigido? El ETPB estará dirigido a migrantes que se encuentren en alguna de las siguientes 4 situaciones. 1. En primer lugar, aquellos migrantes venezolanos que estén en territorio colombiano de manera regular como titulares de un permiso de ingreso y permanencia, PIP, permiso temporal de permanencia, PTP, o permiso especial de permanencia, PEP, vigente, cualquiera sea su fase de expedición, incluido el permiso especial de permanencia para el fomento de la formalización, PPFF. 2. En segundo lugar, aquellos migrantes solicitantes de refugio y los titulares de salvoconducto de permanencia SC2, es decir, que estén tramitando una visa ante la Cancillería. 3. En tercer lugar, aquellos migrantes en condición irregular que demuestren que estaban en territorio colombiano a 31 de enero de 2021. 4. En cuarto lugar, aquellos migrantes que ingresen de manera regular al país durante los primeros 2 años de vigencia del ETPB, es decir, desde el 29 de mayo de 2021 hasta el 28 de mayo de 2023. Esto, asimismo, estará sujeto a lo establecido por el Ministerio de Salud en relación con la declaratoria de la emergencia sanitaria, como probar que el migrante en condición regular se encontraba en territorio colombiano a 31 de enero de 2021, para probar que se estuvo en territorio colombiano a 31 de enero de 2021, deberán aportar prueba sumaria, aquella que no ha sido controvertida y reúna las condiciones de utilidad, pertinencia y conducencia, de conformidad con lo previsto en los términos y a través de los mecanismos descritos en el Manual de Verificación Migratoria, Migración Colombia, 2021, se tendrá en cuenta entonces como prueba sumaria todo documento expedido por una entidad pública colombiana, dentro del ejercicio de sus funciones, que permita su individualización por sus datos personales a un migrante venezolano y que evidencie su permanencia en el territorio nacional desde antes de la fecha señalada, todo documento emitido por una persona jurídica, inscrita en Cámara de Comercio o sometida a supervisión de autoridad de vigilancia y control de nuestro país, suscrita por el representante legal, que permita identificar por sus datos personales a un migrante venezolano y que evidencie su permanencia desde antes de la fecha señalada, todo documento emitido por un nacional o persona que tenga cédula de extranjería expedida por Colombia, que permita identificar por sus datos personales a un migrante venezolano y evidencie su permanencia en el territorio desde antes de la fecha señalada. En este caso el documento deberá contener el nombre de quien lo suscribe, número de identificación y datos de contacto, para efectos de las verificaciones pertinentes. Implementación del ETPB, fechas de implementación del ETPB, expedición del decreto 216 por el que se adopta el ETPB, 1 de marzo de 2021, expedición de la resolución de implementación 0971, 28 de abril de 2021, aquellos que cumplían con los requisitos para obtener PEP de las resoluciones 2052 y 2359 de 2020, se encontraban en Colombia antes del 31 de agosto de 2020 y no pudieron solicitarlo, podrán hacerlo, desde el 28 de abril de 2021 hasta el 27 de julio de 2021, titulares de PEP que no lograron renovarlo en las fechas estipuladas por Migración Colombia, podrán solicitar su certificado de validez, desde el 28 de abril de 2021 hasta el 28 de febrero de 2023, como se explicó anteriormente. El estatuto es un mecanismo que aglomera distintas acciones para facilitar la regularización masiva de los migrantes venezolanos en territorio colombiano, para efectos de la regularización y la formulación de políticas públicas adecuadas, conscientes y ajustadas al fenómeno migratorio. El registro de los migrantes en Colombia es de vital importancia. Por ende, la primera fase de la implementación del ETPB consiste en construir una herramienta de identificación, caracterización y registro de la población migrante venezolana para una adecuada planeación y diseño de políticas públicas de atención y de disminución del impacto negativo en materias económica y social. El registro es de carácter individual y además será el primer requisito para aquellos migrantes que quieran acceder a los beneficios del ETPB y al PPT, que será explicado en detalle más adelante. El registro en cuestión se llamará Registro Único de Migrantes Venezolanos, RUMV, Migración Colombia, 2021. ¿Qué obligaciones adquiere el migrante? Incluir su información en el Registro Único de Migrantes Venezolanos. Obligatoriamente debe hacerse la transición de PEP a permiso por protección temporal para unificación y control. Aquellos migrantes venezolanos que incluyeron su información en el registro y a pesar de poder solicitar el permiso no lo hicieron, también serán sujetos de actuaciones administrativas sancionatorias.
Previo a la terminación de la vigencia del ETPV, el migrante venezolano que desee permanecer en Colombia deberá tramitar y obtener una visa. El migrante venezolano que a la fecha de finalización de la vigencia del ETPV no hiciera tránsito al régimen ordinario de regularización migratoria, incurrirá en permanencia irregular y será objeto de las medidas administrativas sancionatorias correspondientes. Registro Único de Migrantes Venezolanos, RUMV. La Resolución 097 de 2021 establece que el registro se llevará a cabo en dos etapas, preregistro virtual y registro biométrico presencial. Aunque el RUMV es un requisito para poder acceder al PPT, la inclusión de información de un migrante en este no implica cambio en su estatus migratorio, ni le otorga beneficios o facultades, no equivale al reconocimiento de la condición de refugiado, ni implica asilo. Para poder ser parte de los beneficios del ETPV, deberá seguir con el proceso hasta el final. El RUMV estaría habilitado a partir del 5 de mayo de 2021, hasta el 28 de mayo de 2022 para aquellos migrantes que se encontraban en el territorio colombiano antes de la entrada en vigor del ETPV. Para aquellos migrantes venezolanos que ingresen al país en los 2 años siguientes a la entrada en vigor del ETPV, es decir, 29 de mayo de 2021, el RUMV estará habilitado desde el 29 de mayo de 2021 hasta el 24 de noviembre de 2023, última fecha en la que podrán iniciar su inscripción con el preregistro virtual y continuar el proceso con el registro biométrico presencial. Es importante recordar que todos los migrantes venezolanos inscritos en el RUMV deberán actualizar la información solicitada por la autoridad migratoria cada año, o antes de este término si presentan un cambio en los datos o información registrada inicialmente, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1067 de 2015. ¿Cuáles son las características del Registro Único de Migrantes? Está a cargo de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia. El Registro Único de Migrantes aplica a los migrantes venezolanos descritos en el ámbito de aplicación, y tiene como fin recaudar y actualizar su información biográfica y biométrica para la formulación y diseño de políticas públicas en materia migratoria, e identificar a los solicitantes del permiso por protección temporal. Se realizará de forma virtual, dispositivos móviles, con fotografía biométrica, no tiene fines sancionatorios, y la inclusión de la información en el registro no modifica el estatus migratorio, ni otorga beneficios, ni equivale al reconocimiento de la condición de refugiado, ni otorga asilo. Es requisito para los ciudadanos venezolanos que se encuentren en el territorio nacional en forma irregular, aportar ante Migración Colombia prueba sumaria idónea, contrato de arrendamiento, contrato de matrícula en una institución educativa, etc., de que su permanencia en el territorio nacional se dio antes de la entrada en vigencia del estatuto. El registro de información se llevará a cabo durante la vigencia del ETPV, y se actualizará periódicamente. Si la información del migrante venezolano cambia, deberá reportar la modificación de manera inmediata para la actualización del registro. Requisitos para ser incluido en el RUMV. Para ser incluido en el RUMV, el migrante venezolano deberá cumplir los siguientes requisitos, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Decreto 216 de 2021. 1. Encontrarse en alguna de las condiciones descritas anteriormente, migrantes en condición regular con cualquier permiso de permanencia, sin importar su fase, ser titular del SC2, o ser un solicitante de refugio, estar en Colombia 31 de enero de 2021 en condición irregular, o entrar al país de manera regular en los 2 años siguientes después de la entrada en vigor del ETPV. 2. Encontrarse en el territorio nacional colombiano. 3. Presentar su documento de identificación, vigente o vencido, para los mayores de edad, pasaporte, cédula de identidad venezolana, acta de nacimiento venezolana, PEP, para los menores de edad, pasaporte, acta de nacimiento venezolana, cédula de identidad venezolana, PEP. 4. Declarar de forma expresa en el preregistro virtual, en el cual se ahondará en breve en el texto, la intención de permanecer temporalmente en Colombia. 5. Autorizar la recolección de sus datos biográficos, demográficos y biométricos, consentimiento previo que otorgará al ciudadano para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales. 6. Aportar la prueba sumaria de su permanencia en territorio nacional antes del 31 de enero de 2021, durante el preregistro virtual, de manera breve. 1. Cumplir las condiciones migratorias descritas en la sección a quien va dirigido. 2. Estar en Colombia. 3. Presentar documento de identificación. 4. Expresar en el registro virtual su intención de permanecer temporalmente en Colombia. 5. Autorizar la recolección de sus datos. Preregistro virtual. Ahora bien,
¿Cómo se debe proceder si un migrante venezolano se quiere registrar en el RUMB? Lo primero que debe hacer es completar el preregistro virtual. Cabe resaltar, se debe hacer en línea y no es necesario atender en persona o ir a algún lugar para realizarlo. El preregistro virtual es un procedimiento en línea y gratuito, haciendo uso de medios electrónicos. ¿Y qué pasa con los migrantes que no tienen acceso a Internet, no son alfabetos, cuentan con algún tipo de discapacidad? A partir del 5 de junio de 2021, Migración Colombia ofrecerá un servicio de preregistro virtual asistido. Se ubicarán puntos específicos de orientación para asistir en el proceso en las regiones. Se encargarán de informar dónde. Los medios de comunicación, Migración Colombia a través de su página web y redes sociales, organizaciones e instituciones autorizadas. El procedimiento es el siguiente. 1. Entrar al enlace que Migración Colombia ponga a disposición en su página web. Este estará disponible desde el día 5 de mayo de 2021 hasta el día 24 de noviembre de 2023. 2. Una vez adentro del enlace, el migrante debe crear un usuario, el cual le servirá para tener acceso a la aplicación del preregistro virtual. 3. Cuando el migrante venezolano cuente con un usuario y tenga acceso a la aplicación del preregistro, este debe consignar sus datos biográficos y biométricos, es decir, una foto suya. 4. Diligenciar la encuesta de caracterización económica. 5. Si se completó exitosamente todos los pasos mencionados anteriormente, se recibirá una constancia al correo electrónico registrado. 6. Recibir una cita con código de confirmación que luego se necesitará para el siguiente paso, que es el registro biométrico presencial. En este preregistro, los migrantes venezolanos deberán dar sus datos biográficos, como nombre y apellidos, así como sus datos demográficos, edad, estado civil, dirección de contacto, nivel educacional, entre otros. Además, el migrante deberá subir una foto de sí mismo, tipo selfie, y en caso de necesitarlo, migrante en condición irregular, una prueba sumaria que demuestre que estaba en el país el 31 de enero de 2021, para el preregistro asistido. Se pondrán a disposición distintos puntos de atención. Esto quiere decir que habrá espacios físicos de atención que contarán con personal capacitado y que tendrán dispositivos móviles, tablets, y computadores en los cuales los migrantes que necesitan especial ayuda puedan llevar a cabo su preregistro. Esto será un esfuerzo apoyado por el gobierno nacional, pero su implementación estará en manos de las autoridades departamentales y locales, con la ayuda de organismos internacionales y entidades con presencia en territorios. ¿Por qué la encuesta de caracterización socioeconómica? El migrante venezolano deberá diligenciar una encuesta socioeconómica de caracterización, la cual incluirá información específica relacionada con los sectores de salud, educación, formación, integración, inclusión. Más específicamente, con esta caracterización el migrante estará brindando información acerca de 1. Refugio y permanencia. 2. Pertenencia étnica e identidad. 3. Grupo familiar. 4. Condiciones de vida. 5. Estudios y ocupación. 6. Seguridad social. 7. Salud. 8. Motivos de la migración. 9. Percepción de la integración. 10. Vulnerabilidad. La recolección de dichos datos servirá no solamente para profundizar el conocimiento sobre la población migrante, lo que aportará a la creación de mejores y reales políticas públicas, sino también para que, una vez realizado el preregistro virtual, Migración Colombia establezca en la guía para la atención de trámites de extranjería los mecanismos para priorizar el agendamiento del registro biométrico presencial de la población de especial protección, como niños, niñas y adolescentes, madres gestantes y lactantes, personas con discapacidad, adultos mayores, personas con necesidades especiales de salud, entre otros. Registro biométrico presencial. El registro biométrico presencial da paso a la fase 2 de la implementación del ETPB. Este registro contará con dos partes. La primera constará en la verificación biométrica, de documentos del preregistro y de la caracterización socioeconómica. En este se debió haber hecho el agendamiento previo haciendo el pre-registro, que puede ser o por grupos familiares o de manera individual. La segunda será el registro de biometría facial y dactilar, la firma del migrante y la entrega del formulario de solicitud del PPT, para el desarrollo de los procesos de registro biométrico presencial. Migración Colombia dispondrá de puntos específicos en el territorio nacional, que funcionarán con el apoyo de autoridades territoriales y regionales, cooperación internacional y entidades nacionales con presencia territorial. Estas serán un espacio físico de atención donde se podrán hacer los agendamientos de enrolamiento que se llevarán a cabo por personal capacitado en el tema, puesto que, como su nombre lo indica, el registro biométrico presencial será llevado a cabo en persona.
se pondrán a disposición de los migrantes diferentes herramientas para que puedan acudir a sus respectivas citas. En primer lugar, con la colaboración de las autoridades territoriales y de la cooperación internacional se pondría a disposición transporte para el traslado de migrantes desde municipios aledaños, hacia los puntos de atención. De igual forma, habrá unidades móviles de Migración Colombia que estarán moviéndose por varios puntos del territorio nacional ofreciendo los servicios de enrolamiento. Más información, como dónde estarán dichos puntos, será difundida a través de diferentes medios de comunicación. A estos puntos solo se podrá asistir en la fecha, la hora y el lugar señalados en la cita que el migrante tuvo que haber tenido después de completar el preregistro. La coordinación para el despliegue logístico del registro biométrico presencial estará en cabeza del director general de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia y en su defecto por los directores regionales. El migrante venezolano que cuente con la constancia del preregistro virtual, que será remitida a la dirección de correo electrónico registrada, también servirá el celular conjunto a su servicio de mensajería, SMS, deberá acudir en la fecha, la hora y el lugar agendados en el sistema de citas de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, para la toma de datos biométricos de forma presencial como requisito previo para la expedición del PPT. En esta confirmación verá, fecha, hora, lugar de asistencia y código de confirmación. Por último, 3 días antes de la cita programada, Migración Colombia pedirá solicitud de confirmación de asistencia del migrante por medio del correo electrónico registrado, la cual el migrante debe responder. Si no tiene los recursos tecnológicos, puede hacerlo por medio telefónico al PBX de la entidad. Si el migrante no confirma, deberá proceder con el reagendamiento. El permiso por protección temporal, PPT, herramienta de identificación y regularización migratoria, según la resolución 097 de 2021, el PPT, es la última parte de la implementación del ETPB. El permiso será la tarjeta física con la que el migrante contará y que certificará que éste puede gozar de todos los beneficios, así como cumplir los deberes que el ETPB trae. El PPT es un mecanismo de regularización migratoria y documento de identificación que autoriza a los migrantes venezolanos a permanecer en Colombia en condiciones de regularidad migratoria especial por su término de vigencia. Por medio del PPT, el migrante tiene permitido ejercer cualquier actividad u ocupación legal en el país, aquellas que se desarrollen en virtud de un contrato de prestación de servicios, vinculación o contrato laboral, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico colombiano. Para el ejercicio de las actividades reguladas, al ser un documento de identificación, es válido para acceder al sistema de seguridad social y pensión, contraten o suscriban productos o servicios con entidades financieras. Asimismo, con el PPT podrán identificarse ante cualquier institución del Estado y particulares, así como será un documento válido para ingresar y salir del territorio colombiano. El PPT, por otro lado, permite el acceso a instituciones educativas, inicial, preescolar, básica, media y superior, y también habilita el acceso a servicios de formación, certificación de competencia laborales, gestión de empleo y servicios de emprendimiento por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Beneficios que trae el PPT: permanencia en el territorio colombiano con un documento de identidad, acceso al régimen de seguridad social y pensión, acceso a trabajo formal, acceso a educación. Requisitos del PPT: para poder aplicar para la obtención del permiso, el migrante primero debió haber completado los pasos que se describieron en el capítulo pasado, preregistro y registro, además de estar en una de las 4 situaciones migratorias explicadas anteriormente. Adicionalmente, la resolución 097 de 2021 establece que los migrantes deben estar incluidos en el RUMB, preregistro virtual, diligenciamiento de la encuesta socioeconómica y registro biométrico presencial, en los plazos establecidos, no tener antecedentes penales, anotaciones o procesos administrativos o judiciales en curso en Colombia o en el exterior, no tener en curso investigaciones administrativas migratorias, no tener en su contra medida de expulsión, deportación o sanción económica vigente, no haber sido reconocido como refugiado o haber obtenido asilo en otro país, no tener una solicitud vigente de protección internacional en otro país, salvo si le hubiese sido denegado. Atención, antes del vencimiento del plazo para solicitar el PPT, el 28 de mayo de 2022, el solicitante del PPT que tenga en curso un procedimiento administrativo sancionatorio, por incurrir en infracción migratoria por ingreso o permanencia irregular, deberá acudir a la citación que realice la autoridad migratoria para resolver de fondo su situación, en concordancia con el parágrafo 3 del artículo 12 del Decreto 216 de 2021, expedición del PPT.
Acorde con la Resolución 097 de 2021, es importante aclarar que la autoridad migratoria tiene la última palabra en la decisión de otorgar el PPT a una persona. Por tanto, una vez la aplicación para el PPT sea completada y solicitada, la autoridad migratoria se pronunciará frente a su expedición o negación, dentro de los siguientes 90 días hábiles, a través del correo electrónico aportado. El PPT contará con todos los elementos de seguridad relevantes para un documento de identidad, código de lectura rápida, tintas de seguridad, diseños de fondos de seguridad, imagen secundaria y zona de lectura mecánica. El PPT no tendrá costo alguno y será expedido de forma gratuita. El titular debería solo asumir los costos en caso de que se necesite una nueva expedición a causa de un error atribuible al titular. Para la expedición del duplicado del PPT por pérdida o deterioro, se requerirá la denuncia o constancia de la pérdida, o la devolución del documento en mal estado. El migrante venezolano deberá pagar el costo de este por el valor establecido por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia. Durante el proceso de chequeo de los documentos necesarios para el PPT, la autoridad migratoria puede requerir al solicitante del PPT documentos adicionales en caso de que haya documentos ilegibles, no idóneos, información ambigua, o la existencia de situaciones administrativas relacionadas con su situación o condición migratoria. Si esto llegase a suceder, la autoridad migratoria le otorgará un plazo que no podrá superar 30 días calendario, para atender los requerimientos que se le piden. En caso de no atender lo requerido, operará el desistimiento tácito, es decir, se pensará que el migrante desistió de obtener el PPT. Entrega del PPT, requisitos y entrega. El tiempo estimado para que el PPT físico esté disponible para la entrega al migrante venezolano en los puntos de atención de trámites de extranjería, será hasta de 90 días hábiles, contados a partir de la fecha en la cual el migrante realizó el registro biométrico presencial. El término y la forma de entrega del PPT podrá variar dependiendo de la ubicación geográfica, las condiciones de acceso o desplazamiento al lugar de entrega. También se podrá acudir a una entrega virtual del PPT, el cual sería entregado después de 30 días hábiles. Cabe aclarar que ambos, físico y virtual, son el mismo documento y no tienen ninguna diferencia jurídica. Migración Colombia le dará una cita al migrante venezolano y la entrega del PPT se hará de forma presencial. Si por algún motivo, el migrante prefiere la entrega del documento a domicilio, deberá ser acordado previamente con Migración Colombia y este tendrá que hacerse cargo del costo de envío. La autoridad migratoria podrá suscribir acuerdos con el respectivo operador de transporte. También habrá una vigencia del PPT. Vigencia del PPT. Cuando ya se haya expedido y entregado el PPT, este tendrá vigencia hasta la fecha del último día en que rija el ETPV, es decir, hasta el 30 de mayo de 2031, y no será prorrogable, salvo que el gobierno nacional decida prorrogarlo, debido a que parte del PPT consiste en ayudar al migrante a acceder a un régimen de estadía permanente. La expedición de cualquier tipo de visa por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores al migrante venezolano dará lugar a la terminación del PPT, cancelación. Sin embargo, el PPT podría ser cancelado si se dan ciertas circunstancias. La autoridad migratoria podrá cancelar el PPT cuando se presente uno o varios de los eventos contemplados en el artículo 15 del Decreto 216 de 2021, encontrar registro de infracciones al ordenamiento jurídico colombiano, ocurridas antes o después del otorgamiento del permiso, por reportes posteriores realizados por las autoridades nacionales o extranjeras, incurrir en infracciones a la normatividad migratoria con posterioridad al otorgamiento del permiso, que la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia considere que la presencia del extranjero en el territorio nacional es inconveniente o que representa un riesgo para la seguridad nacional, que el titular del PPT se ausente del territorio nacional por un periodo superior a 180 días calendario continuos, contar con información de autoridades nacionales o extranjeras donde se considere que la permanencia del extranjero es inconveniente para la seguridad nacional o ciudadana, encontrar falsedades o inconsistencias en las cuales haya incurrido el beneficiario para acceder al PPT, sin perjuicio de las acciones administrativas y penales a que haya lugar, concurrencia, traspaso del PEP al PPT. El migrante venezolano que sea titular de un PPT, no podrá contar con ningún otro tipo de permiso otorgado por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia o visa expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en caso de presentarse la concurrencia entre permisos, incluido el salvoconducto de permanencia, SC, 2, otorgado a los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado. La autoridad migratoria cancelará de manera automática cualquier permiso distinto al PPT. En caso de concurrencia entre visa y el PPT, se cancelará de manera automática este último.
Desafío de acceso a derechos. Es claro que el EPTV es una innovadora y ambiciosa medida que antes no ha sido llevada a cabo por ningún país. En lo que a migración masiva se refiere, el proyecto es ambicioso porque creará un marco normativo para proteger y mejorar las condiciones de vida de cientos de miles de personas y porque apunta, en el corto plazo, a insertar todo este número de personas dentro de diferentes tipos de sistema como los de salud, educación y trabajo, aunque es cierto que ya existían procesos de regularización de migrantes venezolanos, como lo fueron los diferentes PEP, no necesariamente quiere decir que todos los migrantes que se acogieron a sus beneficios, tuvieron fácil acceso a derechos de salud, educación y trabajo. Por lo tanto, está la pregunta sobre cómo se manejarán las problemáticas del régimen del PEP, pero ahora con más personas y en mayores proporciones. En salud, por ejemplo, en septiembre del 2018, solo el 3% de la población migrante estaba asegurada, y del total de la población regular estimada, solo el 5% se encontraba afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud, SGSS. 35.548 migrantes al régimen contributivo y 7.589 al régimen subsidiado. Para junio de 2020, las cifras se han incrementado a 245.197 migrantes afiliados. Sin embargo, las brechas de cobertura todavía son grandes. Solo el 35.5% de los portadores del PEP está asegurado. Esto quiere decir que solo el 13.9% de la población total de migrantes venezolanos con vocación de permanencia, en condición regular e irregular, está asegurado. República de Colombia, 2020. Uno de los desafíos es cómo el EPTV aumentará el porcentaje de migrantes venezolanos asegurados en los regímenes de salud. Con respecto a trabajo, ya se había dado un paso importante con el PEP, en especial con el PPFF, pero, por ejemplo, solo 67.507 migrantes eran cotizantes en planilla integrada de liquidación de aportes para 2020. Asimismo, aunque el PPFF fomente que no se explote laboralmente a los migrantes, no existen estadísticas que expliquen una disminución de este tipo de prácticas. Para 2019, solo 1.441 fueron certificadas en el SENA, según el Ministerio de Trabajo, República de Colombia, 2020. El EPTV, entonces tendrá como reto reducir las brechas de explotación laboral y crear un modus operandi que fomente el empleo a los nuevos portadores del PPT. En cuanto a educación se refiere, los retos son similares. La matrícula de estudiantes provenientes de Venezuela ha aumentado significativamente, y aunque el 80% estén en condición irregular, se matricularon 351.660 estudiantes para junio de 2020. República de Colombia, 2020. La regularización masiva que pretende el EPTV, abre preguntas sobre qué tipo de infraestructura se necesita, si existe tal tipo de infraestructura y si se tienen los recursos para sostener un aumento aún mayor de estudiantes venezolanos en el sistema educativo. Por otro lado, el EPTV también abre interrogantes sobre el derecho al debido proceso. Las autoridades migratorias pueden cancelar el PPT por razones como un registro de infracciones al ordenamiento jurídico, o porque considere que la presencia del migrante es inconveniente o un riesgo para la seguridad nacional. Es decir, que existen varios parámetros con discrecionalidades que no cuentan con una explicación clara y concisa. Por lo menos en el decreto 216 de 2021, por ejemplo, una infracción al ordenamiento jurídico puede ser cruzar un semáforo en rojo. ¿Sería eso suficiente para cancelar un PPT? De la misma manera, hay otras preguntas que salen a flote, como de qué manera identificar si la permanencia de un migrante en Colombia es conveniente o no, o qué es exactamente un riesgo para la seguridad nacional, puesto que el decreto no habla de ningún tipo de recurso de apelación o reposición a la decisión de cancelar el PPT. Esto implicaría que no es posible llevar a cabo una investigación que efectivamente pruebe que un migrante encaje en algunos de los motivos del artículo 15, y, por ende, su permiso sea o haya sido justamente cancelado. De Justicia, 2021. Por último, hay otra cuestión relacionada con el tema de la cancelación de los permisos. Si la cancelación conlleva a la deportación del migrante, esto podría terminar siendo un problema extra para el gobierno colombiano. Se han dado ya casos en los cuales ha habido migrantes deportados para Venezuela, quienes terminan por volver al territorio colombiano por otras vías distintas a los puertos legales, reingresando a Colombia para estar en condición irregular. Esto va en contravía de la naturaleza del EPTV, de regularizar a toda la población migrante y representa un problema para el gobierno colombiano. Es por este motivo que se abre la pregunta sobre si la deportación es realmente una herramienta útil.